Buenos días. Hoy vamos a estudiar la anatomía normal del abdomen. Vamos a empezar con la descripción de los órganos. En un video posterior vamos a estudiar los vasos sanguíneos de los órganos y del peritoneo en cortes transversales utilizando esta herramienta de Imayos, que son cortes de TAC, empezando desde el tórax, donde se está haciendo la transición desde la cavidad pleural hacia la cavidad abdominal. Aquí estamos viendo ya la porción más inferior de las estructuras cardíacas. Aquí mismo estamos viendo la columna vertebral, por tanto esto es posterior. Aquí vemos una de las últimas vértebras torácicas articulándose con los arcos costales posteriores. Estas son las apófisis transversas, esta sería la apófisis espinosa, por tanto esta masa muscular que estamos observando aquí corresponde al músculo erector de la columna. Y recuerden que como estamos estudiando imágenes de TAC, hablamos de densidades. Eh, Esto blanco en idioma de TAC lo llamaríamos hiperdenso, lo gris isodenso y por ejemplo aquí alcanzamos a ver las bases pulmonares son hipodensas. ¿Ok? Entonces también estamos observando aquí una estructura circular por delante de la columna vertebral, un poco más hacia el lado izquierdo. Entonces todo esto que estoy señalando corresponde al lado derecho del paciente y esto es izquierdo. Aquí tenemos entonces la arteria aorta descendente en su transición entre el tórax y el abdomen. Por tanto, estamos viendo ya cuando empezamos a llamar la aorta abdominal. Por delante de ella y un poco también hacia el lado izquierdo, vamos a ver esta estructura que corresponde al esófago. Voy descendiendo y a medida que desciendo empiezo a ver esencialmente la cúpula o la porción más alta del hígado. Recuerden que esto es derecho. Bien, entonces estoy observando cómo el hígado es una glándula mixta que está más desarrollada al lado derecho. Esto es el lóbulo derecho del hígado, el lóbulo izquierdo del hígado. Hay otros dos que son más pequeños que corresponden al lóbulo caudado. Aquí lo estoy viendo en esta región posterior. Y el lóbulo cuadrado del hígado sería o estaría ubicado aquí en esta región anterior. También estoy viendo otros órganos importantes. Este es el vaso. Y aquí empecé a ver primero el riñón del lado izquierdo. Recuerden que el del lado derecho está un poco más abajo por la presencia aquí del hígado. Pero antes de descender un poco más, vamos a ver esta estructura isodensa que está ubicada por encima del riñón. Esta que estoy señalando corresponde a la glándula suprarrenal del lado izquierdo. Me voy a volver un segundo, alcanzamos a ver también estos pliegues que corresponden a diafragma, a los pilares del diafragma. Aquí está entonces nuestra arteria aorta, volviéndose aorta abdominal. Voy a ascender, a devolverme un momento para que empecemos a describir el esófago y a seguir su trayecto. Entonces aquí traíamos el esófago, ojos en el esófago. Voy a ir descendiendo, aquí se pierde un poco la imagen, pero aquí ya empezamos a ver la porción más alta del estómago que recuerden que se llama la cámara gástrica o el fondo del estómago. En ocasiones en las radiografías principalmente vamos a ver ahí aire. Entonces, como aquí ya estoy viendo el fondo del estómago y aquí el esófago, esta zona donde está el cursor corresponde al cardias. Voy a descender un poco más para ver ya el cuerpo del estómago. Y recuerden que el cuerpo del estómago hay dos curvaturas. Esta sería la curvatura mayor del estómago, donde tenemos el sitio de origen o donde se le describe el origen al epiplón mayor. Por tanto, este tejido que se ve en un gris más oscuro corresponde al epiplón mayor. Alcanza a tener contacto con el vaso, una inserción que hace aquí y por lo tanto, recuerden que dentro de las dependencias del peritoneo teníamos los ligamentos, pequeños fragmentos de esos epiplones grandes. Entonces, a este fragmento de peritoneo que hace parte del epiplón mayor se le denomina el ligamento gastroesplénico porque es con el vaso. Bien,
Entonces, curvatura mayor con su epiplón mayor. Aquí tenemos la curvatura menor del estómago, donde encontramos o donde se describe este origen del epiplón menor, que él se comunicaba o más bien marcaba otro sitio de inserción con el hilio hepático. Bien, me devuelvo un segundito para que observemos aquí una imagen más redondeada de un color más claro, más hiperdenso que el resto del parénquima hepático. Aquí tenemos a la vena cava inferior. Quito el cursor para que vean esta zona que se ve un poco más blanca. Y también estamos viendo aquí dentro del hígado a tres venas importantes que corresponden a las venas hepáticas antes llamadas suprahepáticas. Son tres: derecha, media y la del lado izquierdo, que recuerden que están sacando la sangre del hígado ya sin nutrientes, ya sin menos cantidad de oxígeno, y la van a devolver hacia la vena cava inferior para que la retorne a la circulación sistémica. Aquí está el lóbulo caudado, que es posterior, y aquí adelante habíamos ubicado el lóbulo cuadrado del hígado. Voy a seguir descendiendo, volvemos los ojos al estómago. Entonces voy a seguir aquí con el estómago, con el cuerpo del estómago. Ya estamos en una porción más inferior. Fíjense que aquí en este costado de la pantalla nos está orientando estas líneas, los cortes más o menos a qué nivel vamos. Entonces voy descendiendo y aquí ya voy a encontrar la porción más baja del estómago, que corresponde a la entrada del píloro, al antro pilórico. Bien, y es esto que está aquí. Bien, luego vamos a obtener entonces el píloro, ¿vale? Y después del píloro vamos a buscar el duodeno. Entonces el duodeno, recordemos que es un órgano retroperitoneal en su mayoría. La única porción del duodeno que tiene peritoneo corresponde a la primera porción, a la ampolla. E importante, recordemos que él se dispone en forma de letra C alrededor del páncreas. Entonces el páncreas estaría aquí. Esta es la primera porción del duodeno, la ampolla, la que sí tiene peritoneo. La segunda porción o descendente, tercera porción que vuelve a ser transversa u horizontal, y la cuarta porción que es la que corresponde o la que se continúa con el yeyuno. Bien, entonces la primera porción del duodeno aquí estaría en esta zona. Bien, aquí está. Bien, la voy a continuar hacia atrás. Aquí se está volviendo retroperitoneal, por eso se dirige hacia atrás es aquí. Fíjense que aquí está el riñón del lado derecho, ya apareció. Me devuelvo un segundo para que vean ustedes a su glándula suprarrenal. ¿Listo? Vean la vena cava inferior. Vuelvo hacia abajo. Entonces aquí, estómago, píloro o el antro pilórico con el píloro. Aquí tenemos entonces nuestro duodeno. En la primera porción, esta que está aquí inicial, y la segunda porción aquí más atrás, ya de una forma retroperitoneal. Bien, listo. A medida que va descendiendo, él tiene que cruzar hacia el otro lado. Entonces quiero que sigamos aquí la transición que hace. Esto que está aquí ya en la mitad corresponde al páncreas. Tiene una densidad similar entre ellos dos, pero este es el duodeno. ¿Listo? Luego tenemos de la segunda porción la tercera porción. La tercera porción, recuerden, vuelve a ser horizontal y tiene la característica que ella está pasando por un espacio que se dispone entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Entonces estoy subiendo un poquitico para volver a explicar esto. Entonces aquí está la arteria aorta. ¿Listo? Y esto que parece que le hubiera salido un turupito hacia adelante es el ostium, el nacimiento de la arteria mesentérica superior. Fíjense cómo ella se desprende, ojos aquí, ella se desprende y deja un espacio que sí está siendo ocupado por algunas estructuras. Una de ellas corresponde a la tercera porción del duodeno. Bien, y la que estamos viendo aquí corresponde a la vena renal izquierda. Aquí está el riñón izquierdo. Vean esta vena, cómo está avanzando desde el hemiabdomen del lado izquierdo hacia el lado derecho y está buscando a la vena cava inferior, dado que drena la sangre ahí. Bien, entonces esto que estamos viendo aquí es la arteria, perdón, la vena renal
izquierda, aorta, abdominal y aquí anterior la arteria mesentérica superior. Voy bajando para buscar a la transición del duodeno y aquí lo estamos viendo. ¿Listo? Entonces íbamos aquí, la segunda porción y cómo se va pasando hacia esta zona por debajo de ese espacio que no les he dicho cómo se llama pinza vascular o pinza aortomesentérica. Bien, entonces aquí lo estamos viendo atravesar esa tercera porción del duodeno. ¿Listo? Aquí entonces ya lo vamos a ver cómo se continúa con el yeyuno. Hay algunas zonas donde se pueden ver estos pliegues que tiene la mucosa y submucosa del duodeno, que corresponden a las válvulas conniventes o los pliegues de Kerkring. Aquí ya estamos viendo yeyuno. Estoy bajando, todo esto ya es yeyuno lo que estoy señalando. Y voy a detenerme un momento para que hagamos una comparación en cómo se ve el intestino delgado comparado con el intestino grueso. Entonces, el intestino grueso tiene esta disposición en bolsitas, dado que él no tiene músculo liso en todos los 360 grados de la pared, sino solamente está dispuesto en tres bandas musculares lisas que se denominan tenias y eso hace que él se organice en forma de bolsitas. Esas bolsitas se llaman austras. Entonces aquí tenemos una austra, aquí hay otra austra, aquí hay otra austra. Bien, y veamos que aquí no tiene el intestino delgado esa disposición. Bien, entonces voy a seguir descendiendo y vamos en compañía del yeyuno y en su transición hacia el ilion. ¿Vale? ¿Qué más estamos observando aquí mientras vamos descendiendo? Aquí en la región posterior de un gris un poco más oscuro estamos viendo el, la dependencia del peritoneo que fija el intestino delgado a la pared posterior del abdomen y corresponde al mesenterio. Entonces recuerden que las dependencias del peritoneo que une una víscera a la pared posterior del abdomen corresponden a los mesos y el meso del intestino delgado se llama mesenterio. Y dentro de este mesenterio, que es todo lo gris oscuro, estamos viendo unos circulitos de color más claro corresponden a vasos sanguíneos. Entonces recuerden que una de las funciones del peritoneo no solamente es de sostén, sino que él sirve de trayecto, de vía de transporte de los vasos sanguíneos hacia las vísceras, de los nervios, de los linfáticos también. Bien, entonces voy a seguir descendiendo y a medida que descendemos, vamos encontrándonos también con otras estructuras. Entonces aprovecho este corte para que vean cómo se ve bonito aquí en la región lateral la disposición por planos de los músculos de la pared del abdomen, de la pared anterolateral. Aquí está el músculo oblicuo externo, oblicuo interno. Este es el músculo transverso del abdomen. Y aquí en la región anterior vemos el músculo recto del abdomen y en la región posterior, acá y acá, estamos viendo el músculo cuadrado lumbar. Asimismo, si seguimos hablando de músculos, estamos viendo aquí los dos músculos psoas mayor que tienen la característica que a medida que van descendiendo, ellos se van a unir con otro músculo. Entonces, aquí he descendido tanto, ojitos aquí en este costado de la pantalla, me está indicando que ya estoy entrando a la pelvis falsa. Y lo primero, como estoy haciendo cortes transversales, lo primero que vamos a observar es las crestas ilíacas. Entonces aquí está la cresta ilíaca, la del lado derecho, la del lado izquierdo. Esta imagen isodensa que estamos viendo en el interior corresponde al músculo ilíaco. Entonces este músculo ilíaco va a unirse con el músculo psoas mayor para formar el músculo iliopsoas y van a descender ambos para ir a insertarse en el trocánter menor del fémur. Bien, aquí ya estamos entonces en la fosa ilíaca derecha. Por tanto, aquí vemos llegar el ilion a hacer, a desembocar todo su contenido, lo que trae de alimento en el interior, de líquidos, hacia el ciego. Entonces, en esta zona encontraríamos la válvula iliocecal. Este es el ciego. Fíjense que ya tiene esta disposición, como les comentaba, en austras, en estas bolsitas. Bien, y lo otro interesante que tenemos que buscar aquí en el ciego es la presencia del apéndice cecal, que es esta prolongación anterior que estamos viendo acá.
Entonces me devuelvo ciego, esta es la pared, van a poner sus ojos aquí hacia anterior. Ahí vamos a ver cómo emerge el apéndice secal, que en este paciente pues está normal, no está inflamada, no hay líquido libre aquí alrededor. Entonces debemos recordar también esta cercanía o la relación clínica que tiene la apéndice secal con el músculo psoas mayor. Acuérdense que hay el signo del psoas donde nosotros a los pacientes a quienes estamos sospechando apendicitis aguda, les hacemos que flexionen la cadera del lado derecho, por supuesto, y esa contracción de este músculo psoas mayor, si hay un proceso inflamatorio aquí anexo que esté relacionado, por ejemplo, con la apendicitis, puede llegar a desencadenar dolor y en este caso, pues corresponde al signo del psoas positivo. Entonces aquí está la apéndice secal. Entonces vamos a seguir al ciego, ya me voy a empezar a volver. Entonces, ojos en el ciego. Y aquí ya tenemos entonces la disposición del colon ascendente. Entonces, estoy volviendo a subir, fíjense aquí en la transición. Entonces, aquí tenemos el colon ascendente. Aquí alcanzamos a ver los vasos sanguíneos, los arcos arteriales que llegan aquí al colon. Vamos siguiendo este colon ascendente y fíjense que aquí empecé a ver el polo inferior del lóbulo derecho del hígado. Por tanto, este colon ya le podemos poner un nombre propio y corresponde al ángulo derecho o al ángulo hepático del colon. Y aquí tenemos ya su disposición hacia la línea media, el colon transverso. Y esta bolita que estamos viendo aquí en esta zona corresponde a la vesícula biliar. En este paciente estaba un poco grande. Aquí está el colon transverso y cómo él se va ubicando en el flanco del lado izquierdo por debajo del vaso. Listo, entonces voy a subir aquí un momentico. Aquí está el vaso. Aquí tenemos para que diferencien perfectamente lo que es yeyuno con colon descendente. Y también quiero que se fijen que el colon descendente tiene un diámetro mucho menor que el colon ascendente. Entonces aquí estamos descendiendo de nuevo, estamos acompañando a nuestro colon descendente hasta que ingrese a la fosa ilíaca del lado izquierdo y empiece a orientarse hacia la línea media, como están viendo aquí. Espero que estén viendo esto que estoy señalando. Y él se va a convertir o se va a continuar con el colon sigmoide. Aquí lo estamos yéndose o dirigiéndose hacia la línea media. Bien, miren esta belleza de colon como quedó bonito. ¿Listo? Y aquí hacia posterior ya estamos hablando del recto. Bien, entonces hemos hecho esta transición estudiando esencialmente las vísceras, la disposición en los cortes transversales. Bien, miren aquí se aprecia mucho mejor la vesícula biliar. Recuerden que la vesícula biliar no debería sobrepasar el borde de la última costilla. Voy a ascender. Muy bien. Nos vemos en el próximo video.